I believe in life. I believe in love and I believe in cinema. I believe in life. I believe in love and I believe in cinema. Todavía me acuerdo cuando nos invitaron a ver la película de Raw. Nos decían, es que tienen que verla, porque en Europa del Este viene lo mamador. Pero nos decían, se desmayó la gente cuando la vio y no sé qué. Yo la verdad entré, me acuerdo, estábamos en... algo así en el Cineforo o en la Cine... No, tuvo que haber sido en el Cineforo, Cineteca todavía no estaba bien inaugurada. Pero aquí en Guadalajara, obviamente. Y entonces fue que empezamos a ver no solo el acto del canibalismo, sino lo que significaba realmente el canibalismo. Y es lo que más nos perturbó. Obviamente yo recuerdo sensaciones de temblor, de que sí me quedé con cara de ay güey, qué pedo, sobre todo una escena de depilación. Pero eso era el cine de Julia Ducournau, o eso es el cine de Julia Ducournau, que nos lleva a vivir sensaciones de terror en la vida real. Porque no era la sangre, no era el hecho del terror, del masoquismo, hasta de la sexualidad tan referente que sale, sino el hecho de que se estaba enfrentando una adolescente a la vida real, a los cambios, a los caracteres, ya no nomás los de su cuerpo, sino los de su mente. Eso fue el cine de Julia Ducournau y es la autora que vamos a analizar hoy en el podcast de Apuntes de Cine. Felipe Flores quien les habla. Gracias por estar en Apuntes de Cine. Créanme que para nosotros siempre será un privilegio el poder hablar con ustedes, el poder hacer podcast para ustedes. Hoy vamos a analizar una gran cineasta, la francesa Julia Ducournau, que rompió un ayuno de pues poquito más de 70 años sin que una directora ganara una Palma de Oro. Y no recuerdo bien, no, sí, pues de hecho realmente ella con Titán fue la primera mujer en 74 años que ganó en solitario la Palma de Oro en Cannes. Llegó a muchísimos más territorios, obviamente. Hablamos de Raw, hablamos de Titán, hablamos de cintas que siempre exploran este aspecto psicológico, sociológico e incluso antropomórfico, porque se transforman en cosas increíbles. Eso es Titán y esto es Apuntes de Cine. Iniciamos con el análisis de una gran autora, una gran francesa, porque no todo siempre es cine de vato, cine voraz. A lo mejor no soy el indicado para hablar de Julia Ducournau, pero vamos haciendo lo que nos corresponde. Continuamos. Y bueno, ya escucharon esta intro que siempre últimamente me está gustando que iniciemos así en el podcast. El tercero del año, nos habíamos tardado en hacer podcast, discúlpenme, la verdad es que los tiempos han sido una locura, pero hoy vamos a analizar justamente el cine de la directora de Junior, de la directora de Voraz, de Titán, Julia Ducournau. Pero, ¿qué es Julia Ducournau? ¿De dónde viene una actriz que se agarró como su principal musa a una Garance Marillier o a Ella Rumpov, a Agatha Roussel? Julia Ducournau, una directora nacida el 18 de noviembre del 83 en París. Scorpio, vaya, ya entiendo muchas de las cosas. No, a mí ni me gustan los horóscopos y esas madres, pero el chiste es quedar con la chaviza, ¿no? Pero Julia Ducournau es una cineasta que, pues obviamente desde que ha iniciado su cine, 40 años apenas este año, ella se graduó con doble titulación en literatura moderna inglesa en 2007 y además de todo esto empezó a ingresar a grandes talleres, obviamente como el FEMIS, ahí en Francia, además de talleres de escrituras en Columbia, en New York, con Israel Horowitz como su tutor. Después de todo esto, ella empezó a darse a conocer en 2011, ya lo mencionábamos, ¿no? Con el cortometraje Junior, donde conoció a una genial Garance Marillier, que todavía hace poquito la vimos haciendo cine, ¿no? Sobre fútbol, que también le fue muy bien. O sea, Garance está haciendo su carrera propia, está poco a poco levantando. Y eso es lo que es el cine de Julia Ducournau, como se los decía, ¿no? Ella, 6 años después de todo esto, hace su primer filme, que es Raw, crudo, para los compas, para los compadres, una cinta que se los decía, ¿no? Con Garance Marillier interpretando a un estudiante de veterinaria, donde habla de más que de terrores y de masoquismo, y en este caso de canibalismo,
habla sobre los despertares, por eso decíamos en el título, ¿no? Los terrores de la vida real. Y qué mayor terror que no solo despertar en tu sexualidad y placeres fisiológicos, sino en los psicológicos y sociológicos, porque te tienes que integrar a un lugar. En este caso lo vemos con el personaje de Garance Malinier, pero lo vemos con la vida real, ¿no? Este impactante paso donde tienes que dar adelante el valor para acoplarte a un mundo que a lo mejor no es el que querías, como en este caso de la veterinaria o el de el vegetarianismo tan noble que hace nuestra querida protagonista de Raw, y someterte a todos los deseos de todo el mundo, desde los padres, desde la escuela, desde la sociedad. Ella realmente, eso es el hecho de Raw, es el hecho de Crudo, de esta película, que pues ya recordando el hecho y los factos, es una cinta que recorrió los mejores festivales de cine del mundo. Empezó en la semana de la crítica de Cannes, que todos la queremos mucho ese tipo de cine, hasta llegar a Edmer, donde ganó el premio de la crítica de Gran Premio, hasta Toronto. Julia Ducournau después, ya en 2021, presentó Titán, que wow, a mí me sigue mamando la combinación del VCO, además de la fotografía. Un largometraje pues sí violento y controvertido a lo mejor, protagonizado por otra desconocida, como en este caso fue Agatha Roussel, y con el veterano Vincent Lindon, y ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, en el número 74, primera mujer de los decimos, ¿no?, en ganarlo en solitario. Sigue siendo, sí, es cierto, Jane Campion lo ganó, pero fue un ex aequo, o sea, fue un empate. Así que es algo de lo más increíble que ha hecho Julia Ducournau, y hoy vamos a hablar justamente pues de sus estilos, de dónde bebe, del cine que es social, ¿no? Ya se los decía yo, es una mezcla de radicalidad y estética. Me recuerda muchísimo a grandes autores de estos subgéneros o géneros, como lo pueden ser David Cronenberg, como lo puede ser Dario Argento, sobre todo por los colores, por esa espectacularidad al momento de presentar sus personajes, valga la redundancia en toda esta frase que les acabo de lanzar. Pero me gusta mucho cómo del horror corporal nos hace también centrarnos en la maravilla de la psicología y la psique que tienen sus personajes, en este caso en algo tan controvertido como lo es la aceptación de sus caracteres, la aceptación de lo que es para lo que es y cómo está. Con Crudo o Raw, ya los decía, se los mencionaba, ¿no? Una cinta que pues sigue a una joven vegetariana que no solo prueba por primera vez la carne, eso lo podemos traducir a muchas cosas, ya sea en el ámbito de su sexualidad, de su psicología, de su vida, de sus caracteres. Y aquí lo vemos en lo físico, ¿no? Cuando empieza a estudiar veterinaria, ella era abiertamente por elección de los papás. Esta frase quiero que quede muy clavada en este podcast. Elección de los padres, no elección propia. Tuvo que seguir no solo el vegetarianismo, sino obviamente también el ingresar a veterinaria, porque se nota que ni le gusta por aquí veterinaria. Y con esto, pues la directora francesa nos dio una película salvaje, una película inteligente, creo yo, con un humor negro genial, perverso y una sexualidad muy retorcida. Y al mismo tiempo, insisto, ¿no? Es una historia accesible al público por este aspecto de drama adolescente, o si bien no se puede comparar pues con Porky's o con American Pie, pues sí es demasiado disfrutable el ver los aspectos del despertar erótico de la protagonista de Raw, pero al mismo tiempo de definir su yo en un mundo en el que todo el mundo le impone su ley. Eso es impresionante, además de que es una de las cintas que nos habla abiertamente y vemos el canibalismo como hace mucho no lo veíamos, a lo mejor sin el efecto gore que todos esperaban, por eso les decía que bebe mucho del cine de David Cronenberg. Pero estos efectos fuera de lo terror o fuera de estos espejos, sí los vemos en sus personajes y la psicología y la psique de cada uno de ellos. Pues los colores, los ambientes, por eso me refería muchísimo al cine de Dario Argento. E incluso la música de la banda sonora con Jim Williams, que a mí se me ha hecho uno de mis músicos preferidos. No es broma, no es mamada, es en serio. A la fecha sigo escuchando los soundtracks de Titán y de Raw casi todos los días porque me encanta esa energía, esa violencia que tienen los acordes de Jim Williams. Creo que es algo que identifico mucho yo y que valoro del cine de Julia Ducournau, que obviamente pues les vamos a invitar a que lo disfruten. Después de esto, pues ya se los decía, ¿no? Ducournau superó con creces su primer trabajo. A lo mejor a muchos no les gustó, a mí me encantó, como lo fue Titán. Una cinta, pues sí, a lo mejor más estética, más sofisticada, más fresa, hay más presupuesto, obviamente, y que logra alzarse con la Palme d'Or en Cannes, 74 años, donde solamente Jane Campion lo había ganado en ex aequo, pero ahora sí, solamente ella se llevó la palma. Y Titán, pues nos dio un espectáculo
genial, y lo seguimos valorando, ¿no? Julia Ducournau, siempre ella es una persona que no he tenido el gusto de entrevistarla, espero tenerlo, pero sí he tenido el gusto de verla, a lo mejor indirectamente en las conferencias en las que hemos estado presentes en Apuntes de Cine, y lo que podemos ver siempre es una mujer muy metódica, muy organizada, sabe hacer discursos y no deja huella de duda en lo que menciona. Eso me llamó mucho la atención, muy recta, a diferencia de su cine, que es una locura verlo. Ella es una persona calma, una persona quieta, una persona paz, y que sabe especificar las palabras. Hay unas entrevistas en El Confidencial donde ella siempre menciona, al momento de hablar de Titán, que ya hablaremos sobre esta violencia y oscuridad que hay en esa cinta, pero fíjense lo que mencionaba, ¿no? Mi deseo era hacer una película sobre el amor, teniendo en cuenta que para mí es muy difícil hablar del amor. Normalmente cuando pienso que no puedo hacer una cosa, tiendo a retarme y hacerla. Te conozco de Scorpio, obviamente, para demostrarme que estoy equivocada. Estaba en la postproducción de Raw, que tiene que ver con el amor, pero que en realidad es una cuestión secundaria, y pensé que era gracioso no haber hecho el amor la cuestión central. Y pensé, ¿por qué? Y me comenté, ¿por qué no puedes hacerlo? Es difícil ponerle palabras al amor porque nunca se llega a expresar del bien todo lo que se siente. Mi problema es que el objetivo de mi cine es hacerte sentir lo que sienten los personajes, no intelectualizar lo que sienten. No me gusta psicoanalizar a los personajes. Hacer que el sentimiento de amor sea palpable es muy difícil. Sabía que iba a ser una película sin muchas palabras, lo que hace que sea un desafío importante. Fíjense bien en eso. Y es que si ahora hablamos de la primera cinta, que era Raw, que es este encuentro entre el yo, entre la sexualidad, entre la aceptación, entre la juventud, ahora viene una cinta que nos habla de un problema más cañón, que es hablar de que aquí el adolescente o el sujeto ya se rebeló ante la autoridad. Pero ahora, pese al revuelo, pese a la revelación, pese al de este divorcio que hay, mucho tiene que ver aquí con el cine de Pasolini, que a mí me gusta muchísimo en ese aspecto. Me dirán, ¿de dónde lo comparas con Pasolini? No mames, pero creo que es cierto, ahí es a lo que voy con mi reflexión. Ahora viene el cómo el amor va a elevar a sus personajes y a encontrarlos con progenitores o con tutores o con la gente que les dio lo que son, y volver a empatar y quedar a gusto, o sea, quedar sin fisuras. Eso es Titán, donde vemos que de una historia pues realmente casi mitológica, vemos una cinta donde realmente lo que tenemos no solamente es un despertar sexual. En este caso, en Titán, ya viene también el impulso violento que nos da el divorcio de la filosofía o del ejemplo del tutoriado, del padre, del maestro, o sea, que se está separando y creando su propia personalidad. Eso es algo que a mí me gusta mucho de los personajes de Julia Ducournau. Y ella misma lo dice, ¿no? Mis películas hablan siempre del impulso. La gente habla mucho del sexo en Titán. Pero aparte de la escena del coche, que pues bueno, esas son de las gracias que tiene Julia Ducournau, ya se los decía desde Raw y ahora también en Titán. Mis personajes no están sexualizados. ¿Por qué dice esto ella? Es importante mostrar los cuerpos masculinos y femeninos en su trivialidad. Lo vimos en la trivialidad, obviamente, en el momento de los bailes, ¿no? Quería que fuesen tan patéticos como lo somos todos cuando al final del día nos quitamos la ropa y nos vemos. Nunca nadie está contento con lo que ve. Y es que es cierto, ¿no? Eso lo podemos vivir todo el mundo en nuestro día a día y lo vemos reflejado en los personajes de Agatha Roussette y Vincent Lindon. Son antiguas, son raquíticas las relaciones, obviamente, pero al principio hablamos pues de padre e hijo, luego la de un padre que pues ya sabe que ella no es realmente su chico, pero que quiere seguir pensando que es su hijo, y luego ella, gracias a esa paternidad, a ese duelo no resuelto que tiene con sus padres. Recordemos que el principal personaje de Titán tiene una relación súper mega tóxica con sus padres, estilo Chernobyl, y se acaba enamorando justamente de él. Hay atracción sexual en ello. Todo trata sobre la apariencia y la tensión. Ahí vemos que en Titán, más que una película sobre despertares y revelaciones sexuales, que también las hay obviamente, en este caso con un carro, como si fuera Cars o Rayo McQueen, teniendo relaciones con un robot, de mi amigo robot, no es cierto, llámame con eso. Pero la realidad es de que aquí lo que vemos es un duelo no resuelto con los padres y que puede repercutir en la elección de parejas futuras. Eso es algo muy muy grave. Es la mutación, es la transformación, es el cambio de las pieles, obviamente, y es siempre aspectos positivos, ¿no? Nunca nadie, y eso sí lo menciona Julia Ducournau en muchas de sus entrevistas porque son procesos dolorosos, pero nunca nadie dijo que la evolución sería algo sencillo, y eso es algo que todos vivimos, creo yo realmente.
Ella ha hecho cosas increíbles en este cine, este tipo de cine que a mí me sigue gustando mucho. El cine de Julia Ducournau nos habla sobre eso, sobre las catarsis, sobre los cambios, sobre el cómo te vas a adaptar a tu nuevo medio, sea comiéndote a tu compañero de cuarto o en este caso relacionándote con un carro. No lo sé, son cosas muy increíbles, ¿no? Lo que tiene el cine de Ducournau, pero de verdad créanme que ella hace un cine que va desde sonrisas forzadas hasta la rabia total. Es algo que a mí me... la desesperación, la vulnerabilidad, es algo muy muy bueno lo que podemos ver en el cine de nuestra querida Julia Ducournau, que insisto, ¿no? A mí me gusta por esto, porque disfraza de terror, disfraza de suspenso, disfraza con música o hasta de sexualidad, cambios que realmente son básicos para toda la humanidad, como lo es la metamorfosis de acelerar o pasar del crecimiento, de ser una persona dependiente de a volverte una persona de la que van a depender de ti más cosas. Eso es algo de lo mejor que he visto en el cine, es algo de lo que más me gustó. Ya se los decía, ¿no? Que ella tuvo una formación en la escuela de cine La Femis de París. Ella y su familia, ella misma nos lo contaba, ¿no? En entrevistas ahí en Con el Confidencial, que pues siempre ha tenido formación cinéfila, le ha encantado el cine y la evolución, pero además de hacer cine, sabe dar guiones, sabe hacer guion el cine, y esto es una mezcla ya muy difícil, pero que lo valoramos muchísimo, ¿no? Sobre todo porque gracias al despertar, creo yo, de Julia Ducournau, pues hemos tenido muchas directoras que obviamente están bebiendo de su cine, a lo mejor no en el aspecto morfológico que ustedes piensan o terrorífico, pero que sí lo hemos visto en los resultados en los grandes festivales. Chloe Zhao, Andre Diwan, Estivaliz Urrosola, ¿quién más se me viene de las féminas que han triunfado últimamente? Lila Vilés, Michelle Garza Cervera, mexicana, que yo estoy muy orgulloso de con ella hacer paralelismos al cine de Julia Ducournau. Realmente el cine de directoras pues está dando mucho de qué hablar en este inicio de la década de los 2020 y es bueno por eso, es positivo, ¿no? Es bastante genial todo esto y lo vemos con sus cintas, ¿no? Lo vemos con Raw, lo vemos con Titán, historias que nos hablan de identidad, que nos hablan de género, que nos hablan de sexualidad, pero que para mí nos hablan más que nada de evolución, nos hablan de el buen querer y nos hablan de cintas que nos van a ayudar a poder avanzar en la vida y encontrar todos estos blasones. Ella está ya entrando a la cuarta década, lo que es Julia Ducournau. Créanme que ha hecho grandes cintas, siempre ha hecho trabajos que, insisto, ¿no? Se está identificando con un tipo de actrices. Ahí está Garance Marinier, ahí está obviamente también Agatha Roussel, lo hemos visto muy bien. Obviamente se basa con, o se apoya en grandes directores, pero la verdad yo estoy muy contento del cine que nos ha dado Julia Ducournau. A veces carece de diálogos, como lo vimos en Titán, pero no de emociones. Y siguiendo con lo mismo, ¿no? O sea, realmente, créanme que sus cintas nos dejan obviamente con ese efecto traumático que yo insisto, se lo adoy totalmente a la gran fotografía que tienen, a los grandes efectos plásticos como estilo David Cronenberg, que lo podemos ver muy marcado en su cine, pero sobre todo también la música. No sé cuándo venga el complemento de esta especie de, pues podríamos una trilogía del desarrollo, del crecimiento, pero lo que sí les puedo mencionar es que el cine de Julia Ducournau, insisto, ¿no? Impulsando a grandes nuevas cineastas que lo están haciendo fantástico y que de ahora en adelante pues veamos el cine de género o el cine de terror o suspenso que realmente Julia Ducournau no siento que pertenezca ya a eso, pero darle esa seriedad que hace falta. Esa es la gran clave de Julia Ducournau como directora, como cineasta, como guionista, como productora también. Incluso ya ha entrado al campo de la televisión restringida y eso es algo muy loable. Pero el cine de Ducournau nos ayuda a hacer catarsis sobre las personas que somos, a las personas que vamos, lo que queremos ser y lo que hicieron con nosotros pese a todo lo que somos. Eso es lo que más me gusta del cine de Ducournau. Raya obviamente en el suspenso o en el terror por este aspecto de, digamos, el cine de la carne, muy tomado de David Cronenberg, pero también en la psicología del ser y la evolución de una persona que busca o adaptarse al medio o separarse del medio en el que la han obligado a adaptarse. Ejemplos los podemos ver obviamente en Titán, los vemos en Raw, los vemos en Junior,
Y es algo que debemos de agradecer muchísimo, que haya más Jules Ducournau, que exista más este tipo de cine y que sigamos descubriendo nuevas autoras. Bueno, este año, por ejemplo, fue el boom de Justine Triet, pero que es una cineasta francesa que ya ha hecho muchas ondas. También volvimos a redescubrir el trabajo de una gran actriz como la alemana Sandra Hüller. Y es todo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo les agradezco que estén con nosotros escuchando el podcast de Apuntes de Cine. Créanme que para nosotros es mágico, porque vienen temporadas muy divertidas. Esta nueva temporada del podcast lo quisimos dedicar a los cineastas que en Apuntes de Cine nos hicieron amar el cine y nos hacen amar y seguir por y para el cine. Eso es lo que estamos explorando. Este mes de marzo, que es donde reanudamos, arrancamos con Julia Ducournau. Se va a venir obviamente también Céline Sciamma, que vamos a hablar de ella. Vamos a hablar también de más cineastas, más productores, más guionistas conforme avance el año. Y yo les agradezco mucho que nos escuchen en iHeartRadio, en Spotify, en Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Y síganos en redes, también TikTok, que ya estamos ahí lanzando la onda de programas en vivo o lives, que eso nos ayudaría muchísimo. Ya vienen las campañas rumbo a Cannes, se viene también rumbo a Venecia, rumbo a Morelia. Ya lo saben, ustedes ya saben cómo está este compendio. Se viene el Festival de Cine de Guadalajara también, donde esperemos salir sorteados en un concurso. Bueno, ya no sé ni qué digo. Pero ahí prefieres quienes habla. Gracias de verdad por seguirnos, gracias por darnos inspiración para seguir hablando pues de lo que amamos, que es el cine, la crítica de cine, el periodismo cinematográfico. Vea las mejores entrevistas en YouTube y usted ya se la sabe. Felipe Flores quien le habla. Adiós.